El impacto de la invasión a Ucrania, las sanciones impuestas a la economía rusa, el incremento en los precios de las materias primas, la ejecución de los fondos Next Generation EU, son muchas las incertidumbres que dominan el entorno global y que pueden llevar a cambios importantes en el crecimiento económico mundial y, cómo no, español. De ahí que hoy contemos nuevamente en Blink con Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Con él, analizamos las claves que marcarán la evolución de la economía española y que han llevado a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB español para los 2 próximos años. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, encantada de que nos acompañes de nuevo en Blink, especialmente en un momento con tantas incertidumbres como el actual. Bienvenido. Encantado, Reyes. Siempre es un placer estar contigo aquí en Blink. El placer es nuestro. Recientemente habéis presentado desde BBVA Research el informe Situación España, correspondiente al segundo trimestre de este año. En él se revisan a la baja las previsiones de crecimiento del PIB español para 2022 y 2023. ¿Nos puedes actualizar estas previsiones? ¿Cuáles son los principales factores que han llevado a esta rebaja? Pues efectivamente, Reyes, hemos revisado a la baja las previsiones que teníamos en el servicio de estudios de BBVA Research. Las hemos llevado hasta el 4,1% en 2022. Te recuerdo que teníamos una previsión del 5,5%, o sea que es una rebaja importante, y un crecimiento al 3,3% en 2023, ¿no? La cifra que teníamos de la previsión de crecimiento anterior era el 4,9%. ¿Qué razones hay detrás? Bueno, pues básicamente lo que estamos aquí es incluyendo el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las sanciones que se han impuesto a esa economía y el incremento de los precios, sobre todo de combustibles, de electricidad, del gas, ¿no? Que han sido muy importantes en general, materias primas y productos energéticos. En cualquier caso, a mí me gustaría señalar que a pesar de que revisamos a la baja la previsión de crecimiento, esa previsión para 2022 está por encima de lo que se estima que es el crecimiento potencial de la economía española, ¿no? Y además los indicadores en tiempo real apuntan a que el crecimiento se habría mantenido durante el primer trimestre y lo que es muy importante también, incluso en el arranque del segundo, ¿no? Que es donde tenemos más dudas, ¿no? Por los efectos de todas estas razones que acabo de mencionar, ¿no? Afiliación a la seguridad social y también el gasto con tarjetas han continuado aumentando, incluso en el arranque, ¿no? del mes de abril. Y bueno, pues obviamente nos preocupa, ¿no? Cómo la inflación tan elevada pueda estar afectando al consumo, pero observamos que la economía española está aguantando bastante bien a pesar de ese shock tan importante en el precio de las materias primas, particularmente de la energía. Y en este contexto, ¿a qué riesgos se enfrenta la economía española? Bueno, no hay que olvidar que la economía española es una economía muy abierta y por lo tanto los primeros riesgos que tenemos que considerar son los que afectan a la economía mundial. Y ahí tenemos 3, ¿no? El primero de ellos es la capacidad que va a tener la economía de Estados Unidos de reducir la inflación aumentando los tipos de interés sin que entre en una recesión, ¿vale? Luego tenemos China, ¿no? La política de COVID-0, lo que estamos viendo ahora con, por ejemplo, los confinamientos en Shanghái. Luego Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, lo que nos preocupa es la posibilidad de que alguna economía pueda entrar en recesión, una economía tan importante como Alemania, si a lo mejor en los próximos meses tenemos la posibilidad de un embargo potencial al gas ruso, ¿no? Y luego tenemos los riesgos que son intrínsecamente nuestros, ¿no? Y aquí, bueno, pues sin duda la inflación se ha convertido en la principal amenaza para la economía española, ¿no? Para consolidar la recuperación y bueno, pues nuestras previsiones apuntan a, sin medidas, ¿no? Que en principio el gobierno ha anunciado, pero que no conocemos todavía los detalles o el alcance, los efectos que pueda tener sobre la inflación, pues tenemos una previsión de inflación media para 2022 en el 7%, ligeramente incluso por encima, ¿no? Luego nos enfrentamos a riesgos que tienen que ver con cuán intensa, eficiente va a ser la ejecución de los fondos europeos
lo que se conoce como Next Generation EU y el impacto que eso va a tener a lo largo del año en la economía real, ¿no? Tanto en las empresas, pero también en los hogares, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que continúan las interrupciones, los problemas en las cadenas de suministro a nivel mundial, ¿no? Yo diría que es un conjunto de riesgos que, como ves, es bastante amplio. Hace unos días, el Banco Central Europeo confirmaba que sus compras de bonos acabarán en verano, de acuerdo con lo previsto. Pero si persistiera esta elevada inflación, ¿crees que podría producirse un cambio en su política monetaria? Bueno, las previsiones que tenemos en el Servicio de Estudios es que la política monetaria del Banco Central Europeo va a continuar siendo expansiva, si como tal entendemos el hecho de que los tipos de interés reales van a seguir siendo negativos. El tipo de interés de intervención menos la inflación, con los elevados niveles que tiene actualmente, pues esos tipos de interés reales serán negativos. Cierto que, como muy bien decías tú, pues el Banco Central Europeo ya ha anunciado, ¿no?, que ahora en primavera va a finalizar la compra, ¿no?, de bonos por la pandemia, que a lo largo del verano finalizará el programa anterior que tenía de expansión cuantitativa, y que por lo tanto lo que esperamos es que ya en la segunda mitad de este año, pues tan pronto como acabe esa compra de bonos, se produzcan ya algún aumento de tipos de interés. Aquí lo importante es que, por un lado, el Banco Central Europeo sea o anuncie que va a ser lo suficientemente contundente como para anclar las expectativas de los agentes económicos y evitar todo riesgo de una espiral inflacionista, efectos de segunda ronda, ¿no?, que podrían hacer que la inflación fuera mucho más persistente en el tiempo, los actuales niveles de inflación, pero por otro tampoco precipitarse si esperamos que la inflación descienda rápidamente a lo largo del 2023 en cuanto desaparezcan los efectos base del aumento del precio de la energía que hemos visto durante estos meses, ¿no? Entonces, si no se produce esa espiral inflacionista, el Banco Central Europeo puede hacer una normalización gradual de tipos sin poner en riesgo la recuperación económica de la eurozona. Ese es el reto, el equilibrio que tiene que encontrar el Banco Central Europeo. Si te parece, Rafa, vamos a hablar del tema que más nos preocupa a todos y que ya tratamos en un podcast hace algunas semanas. ¿Nos puedes resumir cómo impactará en la economía española la invasión de Ucrania por parte de Rusia? Bueno, en parte es cómo ya está impactando, ¿no? Aquí, si recuerdas de lo que hablábamos en ese podcast que mencionabas, Reyes, distinguíamos básicamente dos canales. Los canales directos de la exposición que tiene España a la economía rusa y a la economía de Ucrania están bastante acotados, ¿no? Tanto en términos de exportaciones, importaciones, inversiones directas, ¿no?, de España en estos países, o incluso de turismo, ¿no? Procedente, el más importante de esos dos países es el que viene de Rusia, no representa apenas un 2% de todo el turismo que recibe España. Por lo tanto, toda la exposición que España tiene a estas dos economías es bastante limitada. Es importante en algunos sectores muy específicos, en algunas materias primas, pero en general es muy limitada. Pero por otro lado están los canales indirectos, y estos sí que nos están afectando ya, porque claro, la guerra de Ucrania lo que ha dado lugar es a un aumento generalizado de los precios internacionales de muchas materias primas, particularmente de la energía, del gas, ¿no? Y eso lo estamos sufriendo. La economía española, los hogares, las empresas lo están sufriendo ya con un aumento pues sin precedentes en las últimas décadas de la inflación, ¿no? Y eso sí que es un efecto que ya estamos padeciendo de manera indirecta, pero está ahí. Rafa, centrémonos concretamente en las materias primas, combustibles, electricidad. ¿Cómo afectará el incremento de sus precios a la economía española? ¿Puedes darnos tu valoración acerca de la propuesta de España y Portugal que busca limitar el precio de la electricidad? Y respecto al gas, ¿crees que su suministro podría verse afectado? Sí, así es. A ver, nosotros lo que vemos es que el incremento de los precios de las materias primas, donde Rusia y Ucrania tienen mayor cuota de mercado, pues como te decía antes, es el factor que más está impactando en la economía española, ¿no? Rusia tiene un peso muy importante en el petróleo mundial, en el gas que vende a Europa, y bueno, pues todas estas sanciones que se han impuesto pues están afectando, ¿no?, a una escasez relativa que ha dado lugar a un aumento del precio de los combustibles, de las gasolinas, ¿no?,
y del gas, ¿no? Respecto al gas, es cierto que España está mejor posicionada porque importamos muy poco gas de Rusia. Nuestro principal suministrador de gas es Argelia. Bueno, pues ahí no esperamos grandes cambios, se cumplirán los contratos, o sea que España no se enfrenta a un problema potencial de corte de suministro de gas como sí que puede ocurrir en otros países europeos que dependen del gas ruso, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos mejor, ¿no? Pero sí que estamos importando gas a un precio mucho más elevado. Esa parte la sufrimos. Por lo tanto, no hay un impacto potencial en forma o riesgo de corte de suministro, pero sí que ya estamos sufriendo el de mayores precios del gas, ¿no? Ese mayor precio del gas y del petróleo, pues estimamos que va a recortar aproximadamente unos 2 puntos de crecimiento del Producto Interior Bruto de España. Es decir, que si tenemos una previsión de crecimiento cercana al 4%, el 4,1%, España podría estar creciendo el 6%, si no fuera por los efectos que se han producido en este aumento, ¿no?, del precio del gas y del precio de la electricidad, el precio del petróleo. Por lo tanto, el impacto, como ves, es muy importante, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, ¿no?, de la propuesta de España y Portugal, ¿no?, pues entendemos que la Comisión Europea pues va a velar por preservar las ventajas del mercado único eléctrico europeo, ¿no?, y de un sistema de subastas para la generación de electricidad en el mercado mayorista que ha tenido un conjunto de ventajas muy importantes, de beneficios muy relevantes para la economía española, ¿no? Me gustaría destacar, pues, por ejemplo, el hecho de que las empresas compiten entre sí y se asegura la eficiencia de la producción, ¿no? Es decir, que producen más aquellas tecnologías mucho más baratas, ¿no? Eso lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, ¿no?, como el precio puede caer, ¿no?, cuando entran en marcha todas las renovables y prácticamente consumimos electricidad en esas horas gracias a ellas, ¿no? Y además incentiva que entren en producción aquellas tecnologías más baratas antes que las más caras. Pues esto también lo que nos ha permitido a lo largo de los últimos años es asegurar, ¿no?, garantizar la seguridad de suministro de electricidad en España. No hay cortes, no hay interrupciones en el suministro. Esto parece que ya son recuerdos de otra época, ¿no?, de otras décadas pasadas, ¿no? A pesar de que esto es algo muy importante, ¿no? Decíamos que es un choque negativo de precios de la energía similar al que tuvimos en los años 70 y afortunadamente, a diferencia de lo que ocurría en aquella década, no hay cortes de suministro de electricidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que ha incentivado inversiones masivas en tecnologías verdes que permiten que España esté liderando ahora junto con Dinamarca la transición energética hacia energías renovables, ¿no? Y esto me parece que es muy importante también destacar. Bueno, pues todo esto es lo que entendemos que la Comisión Europea va a tratar de preservar, ¿no?, del funcionamiento actual del mercado eléctrico. Cambiando de tema, mencionabas antes otro factor de riesgo, las interrupciones en las cadenas de suministro. ¿Por qué van a continuar produciéndose? Bueno, pues efectivamente prevemos que esas interrupciones o esos problemas en las cadenas mundiales de producción, esos problemas de abastecimiento, de suministro, pues se mantengan a lo largo del 2022, ¿no? Como consecuencia no solo de la guerra de Ucrania, sino de otros factores que mencionaba antes, como la política de COVID-0 de China, ¿no? Si recuerdas, porque esto ya lo hemos hablado en anteriores podcasts, la previsión que teníamos en 2021, a lo largo del 2021, es que estos problemas de las cadenas globales de producción fueran desapareciendo a lo largo de este año, pero claro, no contábamos con estos dos riesgos que se han materializado, la guerra en Ucrania y de nuevo, ¿no?, el contagio de Omicron en China, que está dando lugar a estos confinamientos tan importantes como los que estamos viendo, ¿no? Esas yo diría que son las dos principales amenazas que se ciernen ahora sobre las cadenas mundiales de producción y que hacen que nuestra previsión es que estos problemas se vayan a mantener a lo largo prácticamente de todo el 2022. Bueno, ¿y cómo pueden todos estos elementos que has comentado afectar a la actividad económica, concretamente a la inversión y al consumo? Bueno, pues con respecto al consumo, lo que es bastante obvio es que la inflación ahí es la principal amenaza, ¿no? Porque reduce el poder de compra de los hogares, ¿no?
y por lo tanto esto tiene efectos negativos sobre el consumo, ¿no? Consumir lo mismo que antes nos cuesta ahora mucho más. Y esto también indirectamente puede generar un problema de caída en la confianza, ¿no? Por parte de los hogares o por parte de las empresas que tienen que vender esos productos a los hogares, ¿no? Y esto, por lo tanto, en la medida que las previsiones que pueden ser de una desaceleración del consumo como consecuencia de la inflación, pues también hace que la inversión por parte de las empresas sea menor de la que podrían llevar a cabo si no existiera esta inflación tan elevada, ¿no? Pero como apuntaba antes, Reyes, lo que estamos viendo es que a pesar de la invasión de Ucrania, ¿no? y del anuncio de las sanciones, ¿no? Como consecuencia de la misma y del impacto negativo que en principio pues tienen que tener, a la hora de la verdad los efectos que estamos viendo con los indicadores en tiempo real son muy, muy limitados, ¿no? Al menos en la actividad económica en España, ¿no? Todo lo que es el gasto en tarjetas de crédito se está yendo bastante bien, ¿no? También hemos visto, ¿no?, cómo se mantiene, ¿no?, con bastante dinamismo, ¿no?, la compra de vivienda, ¿no?, posiblemente como consecuencia de los cambios en las preferencias de los consumidores, ¿no?, como consecuencia también de todo el ahorro embalsado durante la pandemia, ¿no? Y luego se está acelerando el gasto de los fondos europeos, lo que se conoce como Next Generation EU, ¿no? Y bueno, pues esto también incentiva un motivo adicional de crecimiento de la inversión que puede contrarrestar esta disminución de confianza por parte de las empresas, ¿no? Y por último, algo que me parece importante destacar, porque nosotros para las previsiones de crecimiento para el 2022 tenemos dos factores ahí importantes de crecimiento. Uno eran los fondos europeos, ¿no? Son los fondos europeos lo que esperamos, ¿no?, que se invierta, ¿no?, como consecuencia de estos fondos. Y por otro lado, la recuperación del turismo, ¿no?, que no se produjo en el 2021, pero que esperamos que se alcancen ya niveles bastante parecidos a los que teníamos en 2019 a lo largo del 2022. Esto primero ya lo hemos visto en lo que han sido las vacaciones de Semana Santa, ¿no? El turismo en todos los destinos, la verdad es que las noticias que llegan son bastante alentadoras, ¿no?, y anticipan que la campaña del verano, si no se materializan riesgos en la economía internacional como los que hemos mencionado antes, pues puede ser una de las razones de la recuperación de la economía española durante este año, ¿no? Por lo tanto, por el momento estamos viendo efectos bastante limitados de las consecuencias de la guerra, ¿no?, en Ucrania y de la invasión por Rusia. Ya para terminar, Rafa, una última cuestión. Como mencionabas ahora, ya están llegando los fondos europeos del Next Generation EU. ¿Nos podrías dar una valoración de su ejecución? ¿De qué forma podrán mitigar los riesgos que has comentado? Bueno, pues después del retraso, ¿no?, que vimos en la ejecución, ¿no?, de los fondos europeos en 2021, que prácticamente pues ha sido un año en el que la recuperación económica pues se ha hecho sin ayuda de la ejecución de estos fondos, lo cierto es que todo apunta a una aceleración, ¿no?, del gasto asociado a estos fondos europeos, ¿no?, y que va a ser uno de los dos factores que antes mencionaba de crecimiento, o de los dos principales motores de crecimiento económico en 2022, ¿no?, fondos europeos y turismo, ¿no? Y eso va a reforzar esa transición de la que hablaba hacia un crecimiento basado en la inversión, inversión en este caso financiada por estos fondos europeos. A lo largo de este primer semestre del 2022, el Gobierno espera realizar ya licitaciones por más de 24.000 millones de euros. Esto es aproximadamente un 2% del Producto Interior Bruto de España en términos anuales, ¿no? Y bueno, pues espera que durante los próximos meses se aceleren todo lo que son los procesos de ejecución, ¿no?, y de concesión, ¿no?, de estos fondos y de ejecución por parte de las empresas. Si consiguiéramos ejecutar a lo largo del 2022 completamente todos estos fondos asociados, pues esto fácilmente nos podría dar 2 puntos de crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, este año sí que parece que por fin los fondos europeos van a contribuir a la recuperación de la economía española, ¿no? Y esa es un poco la esperanza con la que contamos. Pues cerramos con esa esperanza.
Rafael Domènech, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Blink y aclararnos cuestiones tan críticas. Esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones, que hay mucho que analizar. Muchísimas gracias a ti, Reyes, por las interesantes preguntas y como siempre será un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!